Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy volvemos con las 4 ruedas y lo hacemos con el DS7. En este caso con el motor híbrido enchufable de 225 caballos, el de acceso a esta gama 0 y con el acabado Rivoli, un acabado intermedio que ya tiene un aspecto elegante pero sin llegar al estilo premium que tiene en los acabados superiores. Vamos a empezar la prueba y a ver qué tal se comporta. Empezamos el análisis por la parte estética en este frontal que ya conocemos, pero ha tenido en el último facelift un poquito de renovación, de verticalidad, de agresividad. Lo vemos sobre todo en las ópticas de LED de las diurnas, con estas rayas verticales que nacen tridimensionalmente del faro. También detalles cromados en la parte baja del faro, en la parte superior del faldón, para darle anchura al coche. Ya es un coche grande, pero tiene mucha línea horizontal que le da esa fuerza. Tenemos tecnología LED, tenemos luces automáticas, tenemos también detalles tipo diamante en la parrilla. Ya veremos que los rombos nos van acompañando en todo el coche, ya sea en el interior o en el exterior. El logotipo grande de DS y una parte baja con detalles en los que combinan este plástico gris con negros y el color de la carrocería para darle ese toque off-road o de SUV a este coche. Si vamos al lateral, nos vamos a encontrar también líneas cromadas en todo el marco de la ventana, en las barras de techo, en la parte superior de los tiradores e incluso en las llantas, aunque es otro tono, pero también juega DS con esta combinación del color de la carrocería, el negro que nos encontramos en los pasos de rueda y que va por la parte baja de las puertas, con los cromados para darle ese toque de distinción típico de DS, del grupo Citroën en general, y que le sienta tan bien. En cuanto a líneas de tensión no tenemos mucho, son unas formas muy limpias, tenemos esta caída de la ventana que le da un estilo coupé. Y luego en la zona alta tenemos esta curvatura un poco para darle esa fuerza. Y ya toda la parte baja de las puertas la tenemos bastante lisa, a excepción de esta zona para reflejar la luz y darle también una sensación de anchura al coche, de estabilidad. En este acabado Rivoli tenemos estas llantas de serie que son de 19 pulgadas y los neumáticos de 235 de ancho. Como veis, se sigue buscando la eficiencia. En principio tenemos una parte que son de aleación y luego unas tapas de plástico para mejorar un poco la aerodinámica. Y ahora vamos para atrás para ver digamos, la zona de este coche con más personalidad, que también más ha cambiado, pero que sigue manteniendo el estilo de DS. Lo primero que nos llama la atención son estas ópticas con los rombos otra vez muy presentes. También hemos cambiado la manera en la que adornan con su nombre estos modelos de DS. Tenemos aquí directamente escrito DS Automobiles y el logotipo en la parte baja en cromado. La tercera luz de freno la tenemos oculta bajo este alerón, que es de poco vuelo pero en formato bastante grande. Tenemos aletines laterales para darle también aerodinámica al conjunto, la antena de tipo tiburón y luego en la parte baja pues es un SUV más convencional. Tenemos un paragolpes bastante ancho con líneas horizontales que, como ya hemos visto antes, le dan carácter a este coche, y la parte baja un difusor o pseudodifusor donde tenemos incorporados los sensores de aparcamiento y las salidas de escape, que son reales, pero bueno, esto es un embellecedor, pero vemos el tubo de escape justo al final. Y nada, ya hemos visto la parte exterior, así que vamos al interior. Empezamos el interior por el maletero. Apertura automática, una velocidad bastante aceptable. La altura, pues justito, como midas un poquito por encima de la media, te vas a dar. Y tenemos aquí el maletero bastante amplio, tenemos 555 litros de capacidad mínima, lo tenemos bien compartimentado, tenemos líneas rectas, aquí pequeños huecos para guardar objetos, doble iluminación en LED a ambos lados,
Aquí tenemos los tiradores para abatir los asientos. Y luego tenemos ganchitos, toma de 12 voltios y más ganchos fijos en esta zona. Una cinta para enganchar también más cositas. O sea que está bien aprovechado. Bueno, aquí tendríamos el cargador que nos ha cedido también la marca. Y debajo no nos encontramos mucha gran cosa. Tenemos luego, si abatimos los asientos, nos quedará una carga máxima de 1752 litros, o sea que está muy bien, y depende de la base que tengamos, podremos enrasar con el maletero. En este caso, la que nos han cedido no tiene, tenemos las guías, pero no podemos usarlo con esta tapa. Pero bueno, la carga será buena, tenemos una altura más o menos decente, en la media de la categoría, y parece un coche muy práctico también para llenarlo hasta los topes. Vamos a guardar esto y nos vamos al habitáculo. Vamos a ver si la caída del techo nos permite acceder con facilidad. Sí, bastante bien, al final es un coche altito y nos va a facilitar bastante la vida. Una vez dentro, bueno, esto tiene truco porque el asiento se desplaza hacia atrás cuando vamos a salir, por lo tanto mi posición sería un poquito más adelantada, pero aún así tenemos más que de sobra, tenemos 5 o 6 dedos hasta tocar con el respaldo del asiento delantero. Y hay un poquito de hueco bajo el asiento para los pies, aunque no mucho, y la sensación es de calidad. ¿Por qué? Porque al final los asientos en cuero se ven cuidados, tienen unos pespuntes bastante bien cuidados, también en forma de rombo que gana presencia, tiene un mullido bastante bueno. Tenemos también en los paneles laterales, en la parte superior, tanto delante como detrás, tenemos plástico duro, pero esta zona está muy bien cuidada y da una sensación de calidad muy por encima de la media de su segmento. Tenemos tiradores de plástico, pero en acabado símil de aluminio. También esta zona está mullida, con pespuntes en blanco también. Una zona pequeñita de negro piano que, bueno, no vamos a tocar mucho, es más probable que toquemos con la pierna antes que con las manos. Y los elevalunas, que también tienen este detalle tipo rombo bastante chulo. En cuanto al respaldo, también es cómodo. Una vez que tengamos la posición cogida, es un coche bastante cómodo para viajar, la verdad es que está bien aprovechado. En cuanto a la cabeza, pese a tener el techo de cristal, que siempre rebaja un poco la tapicería, no hay peligro del todo. Tenemos todavía 4 dedos, si ya medimos un 80 o más, vamos a rozar seguramente, pero bueno, está bien aprovechado para el tamaño de este coche. Plaza central, vamos allá. Pues bastante cómoda. La verdad es que es un coche amplio, más o menos. Puede que 3 adultos no vayan cómodos, pero me da la sensación de que puedo ir bastante cómodo. No tenemos túnel de transmisión, por lo tanto podemos ir con las piernas juntas. Sigo sin tocar con las rodillas. Y aquí tenemos las salidas de aireación, que tampoco nos estorban demasiado. Yo creo que está bastante bien conseguido. Sí es cierto que empiezo a tocar con la cabeza en el techo, pero nada más allá de una incomodidad. Pero bueno, esta plaza central puede estar más pensada para un niño que para un adulto en caso de ir los 3 aquí. Y para las familias, no nos olvidemos, tenemos aquí los anclajes Isofix sin tapa, simplemente tenemos aquí un cambio en la tapicería para proteger un poco, pero los tenemos al aire. Así que nada, ya hemos visto las plazas traseras, vamos para adelante. Acceso a las plazas delanteras bastante más cómodo, más amplio. La verdad es que nada más entrar a este interior vemos calidad, vemos un diseño bien cuidado, con materiales, gomas bastante mullidas, estas zonas del salpicadero forradas en esta polipiel tan chula, siempre los rombos presentes, una pantalla de gran formato, también tenemos pantalla digital en los relojes, un volante también forrado en piel, botones que nos suenan de otros modelos del grupo Stellantis y una consola central bastante amplia también, donde seguimos viendo este modo diamante en todos los botones. Tenemos el freno de mano, los elevalunas, el cierre,
el control del modo de conducción y también aquí el acceso a las ventanillas. Bastante bien resuelto y, te guste o no, es un estilo muy propio de esta marca. Tenemos los posavasos aquí y luego una guanterita para guardar ya cosas bastante amplias. Es una guantera grande. Justo debajo de la pantalla tenemos toma de 12 voltios, puerto USB-C y esta plataforma para carga inalámbrica. Más detalles en las puertas. Tenemos, como os he contado detrás, plástico duro en la parte superior, que me sorprende bastante teniendo aquí una goma bastante bien terminada, pero enseguida pasamos a un panel en el que, al igual que en el salpicadero, tenemos los rombos con los pespuntes combinados bastante chulos en blanco, los tiradores en símil de aluminio y una zona mullida para el codo bastante bien resuelta. Negro piano en esta zona, que bueno, al final es el tirador además, o sea que vamos a tener que dejar la huella sí o sí, pero bueno, se empeñan en seguir con ello. Y si seguimos hablando de confort, tenemos unos asientos también que vienen de serie en este acabado, con el mismo motivo de diamante en su entramado de hilos de los pespuntes, acabados enteros en piel, con función de masaje, microperforados, con un acabado que no es deportivo del todo, pero tenemos unos pétalos que nos sujetan suficientemente bien y un apoyacabezas bastante cómodo, ajustable manualmente. En cuanto a tecnología, el botón de arranque lo tenemos aquí, donde solía ir un warning. Como veis, el detalle del reloj está bastante bien. Justo debajo el botón de arranque seguimos con el mismo rombo y aquí veis la calidad de la pantalla, que está por encima de la mayoría de los del grupo Stellantis. Está claro que este coche es superior y, como veis, tiene una interfaz bastante bien resuelta, con buen brillo. Hoy sería un día molesto según tenemos la toma, pero se ve bastante bien. Tenemos los controles de la climatización, accesos directos a navegación, ajustes, teléfono, el acceso a multimedia, a la música y luego el modo del menú híbrido, en el que podremos entrar y nos hace un esquema de cómo está funcionando el coche en este momento. También nos puede dar estadísticas, el modo de carga también para darnos la información y el modo eSafe por si queremos ir cargando la batería durante el trayecto. Esta zona de aquí son botones táctiles todos. Tenemos el menú de inicio, los ajustes del coche, la climatización y luego estos 4 botones también son propios de la climatización, ya que no tenemos mandos propios, pero tenemos un acceso bastante rápido y sencillo. Y aquí tenemos el acceso al control de los masajes, de la calefacción y demás de los asientos. Tenemos un montón de opciones de masajes, incluso demasiadas. Y bueno, si necesitamos un viaje relajado y cómodo, pues es buen modelo este. Y bueno, aquí otra interfaz más. Pero bueno, aquí tenemos el cajón de todas las aplicaciones. Tenemos obviamente Android Auto, Apple CarPlay, el OK Iris, que es un asistente del propio DS. Incluso juegos. Aquí ya tenemos el acceso para obtener aplicaciones y tener un poquito de entretenimiento en los coches del mañana. Y luego en el cuadro de instrumentos pues tenemos una pantalla tenemos una vista fija en la que tenemos la velocidad de la parte izquierda, el nivel de batería en la parte izquierda, en el extremo, y en la parte derecha tenemos la parte térmica, donde tenemos el indicador de gasolina, la autonomía y varios testigos. En el centro dejamos la parte del navegador, que bueno, sí me ha sorprendido que está un poco pixelado esta visualización del navegador, y en la parte de arriba tenemos un pequeño esquema en el que nos indica Charge, Eco o Power, según vamos utilizando más el acelerador, el freno o el propio ralentí, para ir viendo un poco el balance de la gestión de la energía. Pero bueno, sí que por resaltar, la calidad es bastante mejor en la pantalla central que en el cuadro de instrumentos. Como veis, aquí delante del volante tenemos este rombo, obviamente. Ahora con esta luz no se aprecia muy bien, pero tenemos 2 luces tenues rojas
que es el sensor que va siempre fijándose en nuestros ojos para detectar fatiga o cansancio y demás, y que nos pueda avisar para hacer una parada si no la hemos hecho y el coche cree que la necesitamos. Como último detalle, si nos parece un interior bastante negro con poca luz, siempre podemos tener la opción del techo solar, que como veis nos aporta bastante luminosidad, tiene una apertura bastante rápida, se abre obviamente solo la mitad, y también podemos cerrar la cortinilla. Aquí no tenemos cosas del futuro ni cristales que se hacen más opacos o menos. Aquí esto es más sencillo y como veis es tiene un acabado bastante bueno, también en negro, al igual que el techo, y es una solución lujosa y que nos puede dar un aire y un respiro en épocas de primavera y otoño. Y nada, ya hemos visto todo el interior, solo queda darle al botoncito y empezar la prueba dinámica. Pues había ya ganas de probar otro DS. Es cierto que dentro del canal ha habido poquito, un DS3 en su momento y el DS9 hace no mucho. Y al final hay que probar el que más vende, ¿no? Porque este coche se ve bastante. Y bueno, las impresiones son muy buenas, tenemos muy buena calidad y sobre todo lo que me gusta y lo que sigue intentando hacer las marcas francesas en general es tener ese toque diferente, ese toque de identificación como marca, y en este caso DS lo consigue. Tenemos un interior que mires donde mires, si conoces un poco el espíritu de la marca vas a reconocerlo. Y es difícil en esta época porque al final se comparten muchos elementos. Ya hemos visto antes que hay elementos que hemos visto en otras marcas del grupo como Peugeot, pero han sabido darle el toque diferente y el toque de exclusividad para este DS7 y también para el DS9, obviamente, que son, digamos, los de alta gama dentro del grupo. En cuanto a conducción, es un coche muy silencioso, bien aislado, no tenemos un ruido excesivo. Ahora mismo vamos con el motor de gasolina encendido y el ruido es mínimo, como mucho la rodadura propia del neumático, y eso que en este caso tenemos un perfil bastante ancho, solo tenemos las llantas de 19, las hay más grandes, pero al final es un confort a un nivel de los mejores coches, eso es así. El ajuste del asiento también nos permite tener la posición acertada enseguida, son eléctricos los dos de delante, y el tacto que tenemos de todos los materiales es de muy buena calidad. Tenemos piel por todos lados y al final nos sentimos cómodos nada más entrar. El manejo de la pantalla hay que mirarla porque al final no tenemos tantos atajos en el volante ni demás. En la climatización también hay que manejarla desde la pantalla. Y bueno, podría ser mejorable ese manejo, pero bueno, es una pantalla con muy buen brillo, muy nítida, con una manejabilidad bastante buena, es fluida, buena conexión, no ha habido ningún problema con el Android ni con el Apple CarPlay, así que está todo bien ejecutado. El detallito del reloj, que no se nos olvide. Ya os digo que lo han hecho muy bien en este caso. En cuanto al motor, tenemos el más bajo dentro de esta gama de etiqueta cero. Tenemos un 1.6 de 4 cilindros, apoyado por este sistema eléctrico que nos va a otorgar más o menos unos 40 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Y luego el gasolina nos va a aportar otros tantos. Más o menos la autonomía en conjunto puede rondar los 500 kilómetros, no es mucho, pero bueno, estamos en esta época de transición que encontrar el balance es complicado. Pero bueno, de momento en esta semana la verdad es que ha habido un uso eléctrico casi al 100% y la autonomía real en urbano ha estado eso, en torno a los 40 kilómetros, que es bastante aceptable. En modo 100% eléctrico pues se vuelve mucho más confortable, menos ruido
Sí me ha llamado la atención que encima tiene esos pequeños saltitos, esos parones de cambio de marcha, para que no notemos tanta diferencia entre el modo térmico y el modo eléctrico. Y es un detallito, pero nos hace sentir que siempre vamos en el mismo modo, ya sea que vayamos en el modo térmico o en el modo eléctrico. Así que es un detalle, pues bueno, que intenta tener contento al conductor siempre. Como la mayoría de los eléctricos o enchufables, tenemos un modo B, en el que, como ya sabéis, es un modo casi de one pedal, en el que en cuanto soltemos el acelerador, el coche va a frenarse bastante para intentar tener una recarga más productiva durante la conducción. Si no, volvemos a poner el modo normal, el modo D, y ya tendremos un ritmo normal, un ritmo de coche convencional. Si por algún casual no tenemos opción de recarga, obviamente a lo mejor no nos hemos comprado el coche ideal, el consumo de este vehículo es un poquito más alto de lo habitual. Al final es un coche pesado, un coche con una aerodinámica no de las mejores, y para viajes largos pues es probable que nos haga por encima de los 6 litros a los 100, ya os digo, sin tener esa opción de recarga del modo eléctrico. Pero bueno, está pensado para que en modo urbano no tengamos que usar el motor de combustión, y la verdad es que aguanta bastante bien. Si no nos movemos del urbano, porque aquí en Madrid al final enseguida tenemos que coger M30, M40, y ya sabéis que ahí el ritmo es de autovía casi, y el modo eléctrico pues pierde eficacia. Pero si nos vamos a mover por el centro de la ciudad, es una opción bastante acertada. Además que es un coche amplio, pero tampoco tiene unas cotas excesivamente grandes, o sea que es un coche que se puede manejar por ciudad sin ningún problema. En definitiva, lo veo un coche para familias de 1 o 2 hijos. Obviamente que puedas cargar en tu casa el coche nos va a facilitar mucho las cosas, y al final está destinado para gente que busca un vehículo diferente, un vehículo bien ejecutado, con tecnologías obviamente del siglo XXI, y que nos aporte ese toque de distinción, y sobre todo para hacer muchos kilómetros por autovía con el mayor confort posible. Pues hasta aquí la prueba de este DS7. Tenemos etiqueta cero, tenemos un motor de 4 cilindros, como os he contado, con un tirón aceptable, tiene buena potencia, 225 caballos combinados, eso sí, y es un modelo diferente, un modelo que intenta elevar un poquito ese estilo francés de los vehículos de hace unos años, y yo creo que lo han conseguido. Tiene un diseño diferente al resto, aunque comparta plataformas, un interior muy cuidado, muy confortable y con esa seña de identidad de los DS, y todo ello en un vehículo cómodo, amplio, con buen maletero y una motorización que, como os he dicho, para ser la de acceso a esta gama de etiqueta cero no está nada mal, y seguimos sintiéndonos en un coche premium. Por contra, pues tenemos que gastarnos en torno a esos 50.000 euros para conseguir un vehículo como este, que, como os he dicho, no es para nada ni la motorización ni el acabado tope de gama. Así que nada, agradecer a DS y al grupo Stellantis la cesión de este DS7, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, y también podéis activar las notificaciones dándole a la campanita. Y por último, si queréis más información, tenéis todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis la prueba escrita de este coche y otros más, y también motos, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!